Te bendigo. Te bendigo, hermano querido, te bendigo. Bendecí al que tenés al lado, decirle te bendigo. Aleluya. Gloria al Señor. Un tiempo donde las vidas están siendo llamadas por cuerdas de amor. El Señor quiere, y aquellos que queremos, que lo único que queremos son que las vidas puedan ser alcanzadas por Cristo, puedan ser renovadas, transformadas. Dios envía las vidas. Y hay muchos que estamos orando y cuando terminamos de orar, y a veces ni llegamos a orar, Dios contesta la oración. Porque Él conoce lo que hay en tu corazón y conoce lo que hay en el mío. Yo escuchaba así a Juan cuando hablaba y la escuchaba a Georgie. Con Georgie, bueno, después decía mi pareja. Próximamente va a ser mi esposo. Amén. Y aquellos que están todavía medio flojitos de papeles, pongámonos en orden. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Amén. Y Dios nos bendice por misericordia. Pero no podemos, yo le hablaba a una persona el otro día y le decía, vos no podés conocer solamente la misericordia de Dios. Y a veces conocemos la misericordia, pero Dios es multifacético. Pero si todo el tiempo estamos contra la corriente, contra lo que Dios quiere, obvio, Dios por misericordia nos va a levantar de ese pozo cenagoso, nos va a quitar, nos va a sacar de la muerte. Pero no es solo eso lo que debemos conocer de Dios. Dios es amplio, es grande, es poderoso. ¿Cuántos creen que tienen un Dios grande, que no hay problema, no hay enfermedad, no hay cosa, ni aún los muertos pueden estar tranquilos si el Espíritu Santo anda por ahí? Porque si Él lo quiere, los va a resucitar, como lo hizo con Lázaro. Y va a resucitar tus sueños. Y en este tiempo Dios va a resucitar tu corazón, que tal vez estaba para el mundo palpitando, pero para Dios estaba como 3, ¿no? Y Dios quiere poner un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón que se avive con su palabra. Y todos venimos del mismo. Algunos dicen, no, el pastor era muy malo antes. Yo era muy bueno, era 3 veces santo. Dice que no había uno que no fuera malo. Que el único bueno murió en la cruz del Calvario para salvarnos a nosotros y resucitó al tercer día y nos dio vida y vida en abundancia. Entonces debemos ser y vivir conforme a la vida que nos ha sido otorgada. Amén. Tenemos que vivir conforme a la vida que nos ha sido otorgada. Amén. Ahora sí. Aleluya. Y esta palabra quiero contártela como dice. Dice, enemigos de tu propósito. Todos, hermano querido, todos tenemos un propósito por el cual nacimos. Todos tenemos un propósito por el cual nacimos. Todos tenemos un propósito por el cual estamos acá. No sé si lo descubriste. No lo sé. Yo lo descubrí. Y no significa ser anciano, pastor o evangelista. Hay veces que podés ser aquella persona sabia a la cual Dios te va a dar para que convides sabiduría. No solamente es lo eclesiástico de lo que estoy hablando. Cada uno de nosotros tiene un propósito. Amén. Y había una persona que decía que hay 2 días, los 2 días más importantes de tu vida. Uno es cuando nacés y otro es cuando descubrís para qué naciste.
¿no? Y a veces la gente está caminando en esta tierra y veo cristianos que no tienen propósito. Y lo tienen, pero no lo descubren. No les importa. Y es importante descubrir el propósito porque Dios te llamó con un propósito. Y lo antes que vos descubras cuál es el propósito para lo cual Dios te llamó, vas a ponerte a trabajar y a hacer las cosas que Dios te va a mandar a hacer. ¿Amén? ¿Cuántos están conmigo? Amén. Gloria a Dios. Pero ¿qué pasa? Muchas veces cuando tenemos este propósito en nuestra vida y lo queremos desarrollar, hay veces que le echamos la culpa al diablo. Y empezamos a decir, no, porque el diablo está impidiendo que yo cumpla el propósito. Y el diablo, y el diablo, y el diablo. Mirá, hermano, cuando Cristo te hizo libre y cuando Cristo te hace libre y te trae y te cambia y te hace una nueva vida, te da una nueva vida y realmente vos sabés que estás plantado en Cristo. No que declares una palabra que no estás viviendo, que vivas la palabra. Amén. Porque es fácil decir 2 Corintios 5:17, dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. Pero si yo no tengo una nueva vida, no me puedo parar delante del enemigo y echarlo fuera en el nombre de Jesús. Pero si vos tenés la autoridad delegada por el Señor, cuando Él venga a entrometerse en tu propósito, lo vas a echar fuera en el nombre poderoso de Jesús. Pero con esa excusa, muchas veces decimos no, porque el diablo me saca y el diablo esto y el diablo... Pero no nos ponemos en la brecha. La brecha es el agujero que queda. Y no nos ponemos ahí. Y nos equivocamos. Porque a veces no hay peor enemigo que vos mismo. Decirle al que tenés al lado: no hay peor enemigo que vos mismo. No hay peor enemigo para tu propósito que vos mismo. Vos sos a veces el encargado de sabotear lo hermoso que Dios puso sobre tu vida y que quiere que hagas. Él quiere que seas la niña de sus ojos. Sos la niña de tus ojos, de sus ojos. Pero a veces no te la crees y vivís como un esclavo. Yo soy esclavo, pero de Cristo. No soy esclavo de nadie más. Y a veces somos esclavos del pecado. A veces somos esclavos del vicio, de la transgresión, de un pensamiento. Y ahí nos quedamos, nos truncamos. Yo quiero leerte una palabra que está en Esther 4, versos 13 y 14. ¿Cuántos conocen la vida de Esther? Una mujer de propósito. Viste que dicen los evangélicos, somos de decir un hombre de propósito, una mujer de propósito. Y Esther realmente era una mujer de propósito. Pero quiero leerte el verso 13 y 14. Dice, lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, yo te doy gracias por esta mañana de victoria, esta mañana diferente, una mañana donde hemos renovado nuestro pacto contigo y con tu cuerpo, Señor. Gracias por perdonarnos, gracias por darnos una nueva oportunidad. Señor, levantamos nuestras manos al cielo, te damos gracias, te damos el honor, la gloria y la alabanza, porque solo a ti te corresponde, Señor. Te bendecimos, Señor, y te pedimos que sea esta tu palabra redarguyendo aún lo más profundo de nuestros corazones y trayendo luz a la oscuridad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y cuando Georgina hablaba y decía no podía ver, y a veces ella le pasaba en lo natural, no podía ver, pero a veces nos pasa en lo espiritual, no podemos ver. Pero dice su palabra que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por eso es tan importante la palabra de Dios. Porque si vos vivís sin la palabra, vivís una fábula. Vivís de lo que te cuentan, vivís de lo que crees, vivís de lo que te dijeron, vivís de religión.
Y por ahí el que te habló mal. Entonces quiero que conozcas la palabra de Dios y que realmente le puedas pedir al Señor en este tiempo revelación. Porque la palabra se tiene que revelar. A Pablo Dios se le reveló, Jesús se le reveló al Saulo, a ese de Tarso, al malo, al que perseguía a cristianos. Y cuando obtuvo la revelación, se convirtió en un paladín de la fe que fue Pablo. Y dice Esther 4, 13 y 14. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Mardoqueo le decía a Esther: Esther, no sea que para este tiempo has llegado al reino. Decile al que tenés al lado: este es el tiempo específico y exacto que Dios te puso y declaró y reveló el reino de Dios para que vos puedas caminar en él. Decile al que tenés al lado: che. ¿Cómo? No estás atento. Decile realmente que este es el tiempo exacto que Dios puso su reino y se lo abrió para que pudiéramos caminar en él. A Esther le dijo: mirá, mano, querida, ¿te pensás que porque seas reina te vas a salvar? Tú y la casa de tu padre van a perecer, pero no sea que para este tiempo fuiste llamada. No creas que tal vez para este tiempo fuiste llamada a ponerle tu nombre. Amén. Gloria a Dios. Nosotros tenemos todos un propósito divino. Y ese propósito es mucho mayor de todo lo que puedas alcanzar en esta vida. Y no está mal trabajar, esforzarnos, tener proyectos. Pero lo principal es el propósito que Dios puso en tu vida. Amén. Es ese propósito maravilloso. Y por ahí me decís: ¿sabes qué? Yo no sé si me llamó. Yo no creo que me haya llamado. Yo no creo que tenga un propósito. Yo quiero llevarte ahora, si podés, que no estaba, me parece, Jeremías 1:5. Si lo buscamos. Y es una revelación tremenda. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Antes que te formase, Dios te conoce de antes que Él te formase dentro del vientre de tu madre. Él te conoce de antes. Entonces, ¿cómo decís a veces que no tenés un propósito? Que no te llamó. Si Él te conoce desde antes y vos te pensás que a Jeremías dijo: oh, yo soy chiquito, no puedo. A donde vayas, irás. Y lo que yo ponga en tu boca vas a hablar. Eso es lo que le dijo Dios. Nada más que eso. Y a veces nos queremos excusar y decimos: no, Señor, vos te equivocaste conmigo. Pero el propósito que Dios puso en tu vida es mucho más grande del propósito que tenés para hacer una linda casa, una linda pileta, comprarte un lindo auto. Va mucho más allá. El propósito que Dios puso en tu vida es eterno. Y es, ¿sabes qué? Llegar y que cuando abran las puertas te digan: buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Eso es haber cumplido tu propósito. Amén. Pero
Pastor, siempre hay un pero con usted. Alguien dijo que a veces creemos que somos una casualidad, ¿no? No sé por qué estoy en esta tierra. No sé por qué. Y nos enrollamos con esto, ¿no? No sé, y nos bajoneamos y nos deprimimos. Y a veces vos crees que el estatus de cómo estés te va a hacer más feliz. Déjame decirte que la tasa de mortalidad por suicidio, la más grande del mundo, está en Estados Unidos. No está en el país más pobre, el que a veces no tienen de comer. ¿Sabés qué? Porque cuando vos lo tenés todo, pero no tenés a Cristo, estás vacío. Y yo compré un auto 0 kilómetros estando mal, y a los 15 días tenía un agujero así en mi alma. Porque tenía el auto, pero no lo tenía Jesús en mi vida, en mi corazón. Él no guiaba mi vida. Y a veces la gente quiere tener, pero en un momento llegan a la cama y no se pueden dormir porque están solos, porque se sienten que no sirven para nada. Y eso demuestra que el propósito en tu vida es servir a Dios y hacer lo que Dios te manda hacer. Aleluya. Cuando Él te llama y te asigna cosas, te da los talentos necesarios para realizarlos. Por eso es tan importante, hermano, que fructifiquemos los talentos que Dios nos dio. Porque aquel que tenía 5 le fueron dados 10, porque los multiplicó. Y aquel que tenía 3 y aquel que tenía 2 y lo pudieron multiplicar, Dios dijo, buen siervo. Pero aquel que tenía 1 y lo enterró, en algún momento vamos a tener que dar cuenta, querido. En algún momento vamos a tener que dar cuenta. Y ese momento, cuando demos cuenta a Dios de los talentos, que no hicimos nada con lo que Él nos dio, va a ser muy triste. Aleluya. Y Dios te asignó estos talentos por algo, para bendecir. Cuando Dios lo llama a Abraham, ¿qué le dice? Te bendeciré y serás de bendición. Cuando Dios te da algo es para compartirlo y bendecir al que no lo tiene, porque vos lo vas a tener y lo vas a bendecir al otro que no lo tiene. Amén. Y eso es parte del propósito del Señor. Aleluya. Pero ¿qué pasa? Muchas veces sabemos lo que debemos hacer, pero no queremos obedecer a la voluntad de Dios. Jonás era profeta, tenía la unción sobre él, tenía la palabra, pero lo mandaron a Nínive y ¿sabes a dónde se fue? A Tarsis. Y a veces no lo desafiamos de la manera que que Jonás desafió a Dios, pero nos excusamos, decimos que no podemos, que no es el tiempo, que estoy orando, que estoy esperando, pero seguimos sin hacer y ni cumplir el propósito por el cual hoy estás sentado en este lugar. ¿Sabes para qué estás sentado en este lugar? ¿Porque el pastor te llamó o algún líder te dijo vení a la iglesia? ¿O porque crees que Dios te llamó, Dios te formó y Dios puso un propósito para que vos lo sirvas en esta tierra? Porque vas a sentirte vacío o vacía hasta que no lo puedas cumplir, hermano querido. Aleluya. Jesús nació y recién a los 30 años comenzó su ministerio. Y dice que cuando estuvo en el Jordán se abrieron las aguas. Y dice que cuando Juan el Bautista lo bautizó y salió de las aguas, dice que descendió el Espíritu Santo
como paloma, y se escuchó una voz, se abrieron los cielos y dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero ¿sabes qué? No se abrieron los cielos cuando era carpintero y ayudaba a su padrastro José. Se abrieron cuando comenzaba a cumplir el propósito por el cual Dios lo había enviado a esta tierra, que era salvarnos. Aleluya. Por eso te dije, hermano querido, el diablo, y a veces le damos tanta importancia al diablo, y está bien, dale importancia porque él está chuceándote, y él vino para hurtar, matar y destruir. Pero Cristo vino a darnos vida y vida en la abundancia y a deshacer toda obra del diablo. Entonces, cuando vos estés parado en Cristo, no va a haber diablo que te pueda tirar. Porque si no, tiene más poder el diablo que nosotros. Hay 5 cosas que deben morir para que puedas cumplir el propósito. 1 es la falta de fe. Cuando la lógica entra en tu vida y Dios te manda y te da una asignación X, y vos pensás con tu bolsillo y no con el de Dios, está faltando tu fe. ¿Y sabés lo que se apodera de vos? El temor. Y decime si lo conozco eso. Cuando Dios nos manda a comprar la casa, no teníamos una moneda, teníamos $2.500 y salía $36.000. Y viste como la canción esa famosa, cierro mis ojos y le dije: Señor, yo te creo a vos. Esta es tu casa, no es la mía. Así que la compras vos, no la compro yo. Pero ¿sabés cómo me sacudió la estantería el diablo? Y me decía: no vas a poder pagar, no la van a poder pagar. ¿Y qué van a hacer? Van a tener esa casa, y después de que tengan esa casa, ¿qué van a hacer? Yo te pido que después te puedas cruzar y la puedas ver, lo que se hizo en 1 año y pico. No lo hizo el hombre, lo hizo el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Aleluya! Él tocó los corazones. Él toca los corazones. Cada vez que nos dispusimos a pedirle algo, una oración, Dios contestaba. Otra oración, Dios contestaba. Pero lo peor que podés ponerle a tu fe es lógica. Porque la lógica, y no sé si llegaré, porque no sé, porque mi trabajo, porque esto, no. Primero determinate en el mundo espiritual. Yo quiero, Señor, servirte, quiero venir a la iglesia. Entonces vos me vas a acomodar los turnos para que pueda llegar. Yo, ¿sabés? Cuando empecé en el camino, los domingos llegaba después de la alabanza, venía con el auto así, y llegaba para la palabra transpirando. Y un día le dije al Señor: Señor, yo no puedo estar así, yo quiero recibir todo el culto. ¿Y sabés lo que pasó? Me dieron el domingo libre. Aleluya. Entonces, si vos estás realmente, tu interés está puesto en las cosas de Dios. Porque a veces decimos: no puedo, estoy trabajando, pero realmente no me importa venir. Nunca lo va a hacer Dios. Él tiene que saber que en tu corazón está el palpitar de servirlo a Él. Entonces Dios va a abrir los caminos y te va a poner en este día y todos los días que sean necesarios para que vos lo puedas servir. Amén. Pero esa falta de fe, yo quiero leerte el verso 11 de Esther 4. Porque Mardoqueo, que era el primo, le dice a Esther que vaya y hable con el rey Asuero, que era su esposo. Ella había sido llamada y había sido hecha reina. Y ella le dice, Mardoqueo le dice: habla, porque los judíos están en cualquier momento los terminan matando, porque Amán, que es un consejero que está cerca del rey, va a hacerle firmar un edicto que extermine a todos los judíos. Y mirá lo que dice ella en el verso 11. Por eso dice que uno de los que quitan tu propósito es la falta de fe. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado,
una sola ley al respecto a él. Ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. ¿Qué hace Esther? Arruga. El temor a través de la lógica comienzan a obrar y la corren de su propósito. Le dice, ¿cómo voy a ir? Si yo voy y no me llama, el rey me mata, porque es ley real. Únicamente que él extendiera el cetro haría de que yo pudiera salvar mi vida. Y ¿sabes qué? No me llamó en estos últimos 30 días. Se ve que no debo ser una de las favoritas. Y ahí empezó a actuar el viejo hombre, la vieja mujer. No soy justo, no tengo lo que se necesita, tengo problemas, bla, bla. Y te empezás a caminar. Te falta la fe, te corres del propósito que Dios tiene. Pero déjame decirte que al final de la historia, cuando Esther dice, y si perezco, que perezca, se para en el lugar donde el rey la iba a ver. ¿Y sabes lo que hace el rey? Extiende su cetro y le dice, Esther, hasta la mitad de mi reino te daré. Aleluya. Porque no eran cosas de hombre. El que te llamó no es un hombre, es Dios Todopoderoso. Cuando vos lo entiendas, te vas a dar cuenta que hasta el mismo infierno que se pare adelante, lo vas a correr y vas a seguir y cumplir el propósito por el cual fuiste llamado. Pero Esther pensaba que había sido llamada por un hombre. No. Dice que la alcanzó desde antes de que la formase, él ya la había conocido. Y había preparado todo para que ella fuera reina, para que a través de ella diera libertad al pueblo judío, hermano. Y así con vos y conmigo. 2, egocentrismo e indolencia. Es cuando creemos que no debemos sacrificarnos. Guardamos nuestra quintita, yo ponía, ¿no? Y ya, que lo haga el otro. El otro fue llamado. Yo no me voy a sacrificar. Yo me voy. Yo no me sacrifico. Yo no lo hago. Yo no fui llamado. Estoy esperando. ¿Sí? Y somos muy de decir esto. Imagínate, Esther pensaría, ahora que soy reina, que como bien, duermo bien, me llaman, tengo criadas que me hacen el pelo, las uñas, la pintan. Come bien, duerme bien y estoy dispuesta cuando el rey me llame. Encima tengo que ir y pararme delante del rey. Pero yo te digo, hermano, que no hay visión, y esto anótatelo, no hay visión sin inversión. No hay visión sin inversión. Todo lo que vos inviertas en el mundo espiritual y en su reino va a dar frutos. No es gratis. ¿Quién puede cosechar lo que no sembró? Es raro. ¿Quién puede sembrar? ¿Quién puede cosechar lo que no sembró? Nadie, hermano. Nadie lo puede hacer. Aleluya. Y quiero llevarte a Filipenses 2, del 5 al 11. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino, dice, que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué sentir tenés? El no me comprometo,
Él hasta acá llegué, que lo haga el otro. Heme aquí, Señor. Había una prédica de Dante Degel que decía, heme aquí, envíalo a Él. Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Entonces, este es el tiempo de hacernos cargos del llamado y el propósito que Dios puso en tu vida y en la mía. Amén. Gloria a Dios. Tercera, falta de gratitud. Cuando nosotros creemos que lo que obtenemos, que lo que tenemos es por mérito propio, porque nos levantamos temprano, porque nos hemos esforzado, porque hemos estudiado, porque tenemos buenas materias dadas. Cuando yo creo que es mío, estoy fallando, hermano, porque dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Eso está en Santiago 1:7. Todo lo que tenés, todo lo que te fue otorgado es de Él, no es nada tuyo. Por eso, cuando empezamos a caminar y tenemos cosas, después creemos que son nuestras, que son nuestros logros. No te equivoques. Todo es de Él y para Él. Todo fue creado por Él y para Él. Leen Colosenses después del 1 al 15, primer capítulo. Y vas a darte cuenta que todo lo creado fue creado para Cristo y por Cristo y en Cristo. No hay nada que sea tuyo ni nada que sea mío. Entonces, cuando dejamos de agradecer por lo que tenés y por lo que tengo, nos comenzamos a apartar del propósito que Dios tiene. Y estamos fallando, hermano querido. 4. Falta de discernimiento. Es una materia pendiente que tengo. Dice, a veces no sabemos nada de cuándo actuar, cómo hacerlo, cuál es el tiempo. Y Esther no tenía ni la menor idea de para qué había sido llamado, qué tenía que hacer, de qué manera se tenía que comportar. Pero tenía a Mardoqueo. Y dice Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento. Y a veces el pueblo de Dios peca y hace cosas que no tiene que hacer por falta de conocimiento. Por eso te digo, hermano, agarrá la palabra que no muerde. Agarrá la Biblia y usala y marcala y hace así, que se vea que la usás, que la lees. Yo tengo una Biblia grandota así que no sabe cómo está, arruinada, pero tiene uso. Esta la traigo acá, viste, pero la tengo, la de batalla es la otra, la grandota de letras grandes. Tené gratitud, dale gratitud al Señor. Yo escuchaba una persona que decía, ¿no?, que cuando era chico veía a la mamá que tenía 3 trabajos y él lo llevaban a la iglesia y él decía, Señor, te pido por favor que le quites tantos trabajos a mi mamá, que podamos estar bien. Mirá cómo está cansada, a veces se dormía cuando venía vestida con el uniforme de trabajo. Y él se enojó con Dios porque pasaron el tiempo y seguía trabajando. Pero un día, cuando él estaba muy contrariado y diciéndole a Dios, ¿por qué no me escuchás? ¿Por qué no escuchás la oración? Escuchó en el otro cuarto que estaba la madre arrodillada, diciéndole, gracias Señor por el trabajo que tú me das. Gracias Señor por las fuerzas que tú las renuevas cada mañana. Gracias Señor porque puedo llevar el sustento a mi hogar. Gracias Señor porque todo lo que tengo te pertenece. El otro se quejaba, la otra agradecía. ¿Qué estás haciendo? ¿Te estás quejando o estás agradeciendo? Seamos agradecidos. Y por último, la compañía incorrecta. ¿Y cuántos
tenemos un problema y empezamos a tocar a este. Y este nos dice, no, te equivocaste, entonces voy al otro. No, te equivocaste, y voy al otro. Hasta que uno hace eco de lo que vos dijiste y te dice, no, se equivocaron con vos. Se están equivocando. Mirá vos cómo estás. Fíjate, estás triste, estás mal, estás afligido. Y encima te vienen y te dicen que estás haciéndolo mal. No, y la gente del mundo, los que se llaman amigos, te van a decir, no, tomate un vino, tomate una cerveza. ¿Qué te va a hacer uno? Mirá si Esther no hubiera tenido a Mardoqueo. ¿Qué hubiera pasado? Se hubiera perdido de ser usada por Dios y haber traído refrigerio al pueblo de Israel, hermano. ¿A quién estás escuchando? No escuches al que te dice, dale, dale. Escucha a aquel que te dice, te estás equivocando. ¿Y sabés cómo me dan a mí en casa? Y gracias a Dios, a veces me da una bronca, pero gracias a Dios que tengo una guerrera al lado que me dice, te estás equivocando, Eduardo, así no es. Porque a veces vos querés tener aduladores que te digan, bien, pastor, vamos, vamos. Pero el que te habla la verdad, el que te dice, te estás equivocando, estás pecando, salí del lugar donde estás, ese es el que te quiere bien. Me parece que no. El que te está diciendo hoy que te estás equivocando, ese te quiere bien. Amén. No es como vos pensás, no es como yo pensaba. Aquel que te dice te estás equivocando, el camino no es por ahí, es por acá. Va a ser que en algún momento vos reflexiones y te pares en la voluntad de Dios. Y esto es el tema. Que podamos hacer la voluntad de Dios y el propósito por el cual fuiste llamado y fui llamado. No estás acá por casualidad. No estás acá por casualidad. Decirle al que tenés al lado, no estás por casualidad. ¿Vos qué te pensás que Esther, Dios la hizo linda por casualidad? Dios la hizo bella, ¿sabés para qué? Para que fuera mirada por el rey y fuera escogida. Porque Dios la iba a utilizar para salvar a su pueblo. Y Dios en esta mañana te trajo con un propósito y quiere que contra viento y marea lo puedas desarrollar. Y quites estas 5 cosas, debe haber muchas más, pero quita estas 5 que van a entorpecer lo que Dios quiere que hagas. Y empezá a patear el tablero y decir, si Dios me llamó, yo no le creo a las circunstancias, no le creo a lo que tengo, le creo y pongo mi esperanza y mi fe en Él. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Entonces, si vos crees en Jesús y que Él te mandó a hacer eso, ¿qué no va a hacer? Yo ahora miro la casa y digo, ¿cómo pudimos hacerla? Yo no hice nada. Vos, hermano, no hiciste nada. Él lo hizo. Pero lo único que hicimos fue creerle a su palabra y sacar. Entonces te puso un propósito y lo estás cumpliendo. Con el punto número 2, empezaste a mirar y decir, no me quedo con lo mío. Con esto me basta, con esto tengo. No. Extendete a lo que Él te muestra. Sé agradecido. Juntate con gente que aunque te duela, aunque te dé bronca, te van a decir, no es por ahí. No te juntes con aquel que te va a golpear la mano y te va a decir, dale, seguí equivocándote. Vos sos libre, podés hacer lo que quieras. ¿Viste? Esto estuvo muy de moda. Vos tenés libertad para hacer lo que quieras. Querés ser hombre, querés ser mujer. Querés hormonearte, le decían a los pibes de 12 años. Podés ser lo que quieras. Esta sociedad está equivocada. El Señor te hizo hombre y mujer, nada más. Punto y aparte.
y ya fue. Y cuando te dice no robarás, no robarás. No, porque yo tengo la goma. Mirá, me dijeron que tengo un buen precio. ¿Pero de dónde viene? Y no sé, pero lo que sale 400 me lo cobran 50. Fíjate de dónde viene, porque vas a traer maldición. ¿Viste aquel que fue? A Josué fueron a tomar y agarraron algo que no les correspondía y lo guardaron abajo. Eso fue anatema. Y a veces hacemos y creemos que es una bendición, pero no, es una maldición.